Bueno, doctor Hirsch, señora Berna, acá estamos en la calle 25 con 2 dormitorios, muy lindo, amplio, 933 square feet, 2 dormitorios, un baño. Acá estamos en la cocina, los dishwasher, range y heladera nuevos, piso cerámico. El living es inmenso, ¿no? Y acá tenemos la vista, ahí está la Shirlington Road, balconcito. Lo único que le vimos un poco en contra, digamos, es el tema de parking, que no tiene, pero bueno, Teresa conoce el área, conoce que hay lugares para parquear y 2 dormitorios a este precio, probablemente quizás el más bajo de Arlington, ¿no? Así que lo hace muy interesante. Y este es el dormitorio más grande. Yo bueno, estoy acostumbrado en metros, ¿no? Es más fácil para con los pasos. Así que 1, 2, 3, 4 metros por 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros, 20 metros cuadrados tiene, ¿no? Y acá está el baño. Lindo baño también, más bien amplio. Y allá vemos la entrada, ¿no? Es bien largo. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 metros. 20 metros de largo y más o menos de lado es bastante uniforme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sé si estoy cerca, pero bueno, arriba de 200 metros. Muy interesante, 933 square feet. Condo fee es alrededor de 417. Y no incluye gas ni electricidad, ¿no? Pero aún así, bueno, lo que voy a hacer hoy, le voy a mandar a ustedes y también a Teresa, a cuánto se vendieron en el último año en esta comunidad, a cuánto se vendieron en el pico 2006-2007 y todo lo que hay en Arlington en este momento, y eso les va a ayudar a decidirse. Yo creo que le mandé a Teresa todo lo que hay en Arlington, y probablemente sea el más económico de 2 ambientes, ¿no? Precio muy lindo. Así que bueno, que Dios les bendiga. Hasta luego, gracias.